Mujer humilde es humillada brutalmente por jefe millonario que la despide. Cuando aparece el abogado con documentos misteriosos, descubre una verdad que transformará su destino. El eco del grito aún resonaba por todo el piso 32 del edificio más lujoso de la ciudad cuando Celeste Vargas sintió que su mundo se tambaleaba. Las palabras habían salido de la boca de Damián Rojas como dagas envenenadas. «Solo sirves para limpiar el suelo». Sus manos temblorosas aferraron el mango del trapeador mientras las lágrimas amenazaban con brotar. A sus 40 y tantos años, había limpiado miles de oficinas, había soportado miradas de desprecio y comentarios hirientes, pero nunca había sentido una humillación tan profunda como esta. «Señor Rojas, yo solo…», intentó explicar con voz quebrada, pero él la cortó con una crueldad que helaba la sangre. «No quiero excusas. Mira este desastre», gritó señalando unas gotas de café en el mármol italiano. «Mi reunión con inversionistas de Arabia Saudí es en 1 hora, y tu incompetencia podría costarme millones». Los empleados que pasaban por el pasillo se detenían para observar la escena. Miriam Aguilar, la secretaria ejecutiva, bajó la mirada avergonzada por el comportamiento de su jefe. Otros susurraban entre sí, algunos grabando discretamente con sus teléfonos. «Eres una inútil. ¿Acaso no sabes hacer nada bien?», continuó Damián, su rostro enrojecido de ira. «Llevas trabajando aquí 3 años y sigues siendo la misma incompetente del primer día». Celeste apretó los labios, tratando de contener las lágrimas que ya comenzaban a rodar por sus mejillas. Pensó en Paloma, su hija, estudiando medicina gracias a las horas extras que trabajaba limpiando estos mismos pisos hasta altas horas. Pensó en Emilio, su hijo menor, esperándola en casa con la cena lista y la sonrisa que siempre le regalaba al verla llegar cansada pero victoriosa de otro día de trabajo honesto. «Señor», intervino Miriam con voz temblorosa, «tal vez podríamos hablar esto en privado». «No», rugió Damián, girándose hacia ella con ojos inyectados de furia. «Quiero que todos vean lo que pasa cuando no se hace el trabajo correctamente. Esta mujer necesita aprender de una vez por todas su lugar en este mundo». Un silencio sepulcral se apoderó del pasillo. Los empleados miraban la escena con una mezcla de horror y compasión. Algunos de los más jóvenes sacaron sus teléfonos, intuitivamente sabiendo que estaban presenciando algo que marcaría un antes y un después. Celeste levantó la mirada, y por primera vez en su vida, algo cambió en su interior. Una chispa de dignidad que había permanecido dormida durante años comenzó a encenderse. «Con todo respeto, señor Rojas», dijo con voz firme, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo trabajo honestamente. Llego temprano, me quedo tarde cuando es necesario, y nunca le he faltado el respeto a nadie en esta empresa». La sorpresa se reflejó en el rostro de Damián. Nunca esperó que esa mujer le respondiera. «¿Cómo te atreves a…?», comenzó, pero Celeste lo interrumpió. «No he terminado», continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Usted puede gritarme, puede humillarme frente a todos, pero no puede quitarme la dignidad que mi trabajo honesto me da». Los murmullos entre los empleados se intensificaron. Nunca habían visto a alguien enfrentarse a Damián Rojas de esa manera, mucho menos una empleada de limpieza. «¿Sabes qué?», escupió Damián, acercándose peligrosamente a Celeste. «Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de mi edificio. Ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Celeste sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Sin este trabajo, ¿cómo pagaría los estudios de Paloma? ¿Cómo mantendría a Emilio? «Señor Rojas», murmuró una voz desde el fondo del pasillo. Octavio Herrera, el abogado general de la empresa, se acercaba con paso firme y una expresión preocupada en el rostro. «¿Podría hablar con usted en privado?» «No tengo tiempo para…», comenzó Damián. Pero Octavio lo interrumpió con una mirada seria. «Es urgente, señor. Muy urgente». Algo en el tono de Octavio hizo que Damián se detuviera. El abogado tenía en sus manos un sobre manila que parecía contener documentos importantes. «5 minutos», gruñó Damián, dirigiéndose hacia su oficina. Antes de irse, se volteó hacia Celeste. «Tú, no te muevas de aquí. Cuando regrese, quiero verte fuera de este edificio». Mientras ambos hombres desaparecían tras las puertas de cristal de la oficina principal, Celeste se quedó en el pasillo, rodeada de empleados que la miraban con una mezcla de admiración y pena.
Sus piernas temblaban, pero se mantuvo en pie. «Celeste», murmuró Miriam, acercándose con cautela. «Lo que hiciste fue muy valiente». «¿Valiente o estúpido?», respondió Celeste con una sonrisa amarga. Ya no importa, pero en el fondo de su corazón, algo le decía que esto era solo el comienzo. Había una extraña sensación en el aire, como si el universo estuviera preparando algo que cambiaría su vida para siempre. Desde la oficina de Damián llegaban voces elevadas. A través del cristal se podía ver a Octavio mostrándole documentos al CEO, quien palideció progresivamente mientras leía. «¿Qué creen que esté pasando?», susurró uno de los empleados. «No sé», respondió otro. Pero nunca había visto a Octavio tan serio. Celeste esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. No sabía que en esos documentos que Octavio estaba mostrando a Damián, había información que cambiaría no solo su vida, sino la percepción que tenía de sí misma. Los gritos desde la oficina se intensificaron. Damián golpeó su escritorio con tanta fuerza que el sonido resonó por todo el piso. Octavio siguió hablando, señalando los documentos con insistencia. De repente, las puertas se abrieron de par en par. Damián salió con el rostro completamente pálido, seguido de Octavio, quien mantenía una expresión grave pero determinada. Damián miró a Celeste como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. Sus ojos, que minutos antes ardían de ira, ahora mostraban algo completamente diferente. Shock, incredulidad y algo que parecía... ¿miedo? «Celeste Vargas», dijo Octavio con voz solemne, acercándose a ella con los documentos en la mano. «Necesitamos hablar. Lo que está a punto de escuchar cambiará su vida para siempre». El pasillo quedó en completo silencio. Todos los empleados contuvieron la respiración, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo histórico. Celeste miró los documentos en las manos de Octavio, luego a Damián, quien parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. ¿Qué está pasando?», preguntó con voz apenas audible. Octavio respiró profundamente antes de hablar. «Señora Vargas, estos documentos prueban algo que cambiará todo lo que creía saber sobre usted misma. Su verdadera identidad, su pasado y especialmente su futuro». Las palabras flotaron en el aire como un eco profético. Celeste sintió que las piernas se le aflojaban, pero una fuerza interior la mantuvo en pie. La vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Los documentos temblaron en las manos de Octavio, mientras todos los empleados del piso 32 contenían la respiración. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Celeste sintió que el mundo giraba a su alrededor, pero mantuvo los pies firmes en el suelo de mármol que tantas veces había limpiado. «Señora Vargas», comenzó Octavio con voz solemne, «lo que voy a revelarle cambiará para siempre todo lo que creía saber sobre su vida. Damián, que hasta hace unos minutos era el león rugiente del edificio, ahora parecía un gatito asustado. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban visiblemente. Los empleados notaron el cambio y comenzaron a murmurar entre ellos. «¿Qué está pasando aquí?», susurró una de las recepcionistas a otra. «Nunca había visto al señor Rojas así», respondió su compañera, sin apartar la mirada de la escena. Octavio desplegó el primer documento con cuidado ceremonial. Era un papel amarillento por el tiempo, con sellos oficiales y firmas que parecían tener décadas de antigüedad. «Celeste Vargas», pronunció cada palabra con peso. O debería decir, «Celeste Mendoza Santillán». Un jadeo colectivo recorrió el pasillo. Celeste sintió que sus piernas flaqueaban. Ese apellido, Mendoza Santillán, le sonaba familiar, como un eco lejano de un sueño olvidado. «No entiendo», murmuró, su voz apenas un susurro. Octavio respiró profundamente antes de continuar. «Hace 30 años, usted era la heredera de una de las fortunas más grandes del país. La familia Mendoza Santillán poseía empresas textiles, propiedades inmobiliarias y una cadena de hoteles que se extendía por todo el continente. Las palabras flotaron en el aire como balas perdidas. Celeste sacudió la cabeza, negando una realidad que parecía imposible. «Eso es ridículo», intervino Damián con voz ronca, tratando de recuperar algo de su autoridad perdida. «Esta mujer es una simple empleada de limpieza. No puede ser». «¡Silencio!»,
rugió Octavio con una autoridad que sorprendió a todos. Usted ya ha hecho suficiente daño. El abogado se volvió hacia Celeste, sus ojos llenos de una compasión profunda. Señora, cuando usted tenía 15 años, sus padres, don Eduardo Mendoza y doña Carmen Santillán, murieron en un accidente automovilístico. Usted resultó gravemente herida y perdió la memoria. Celeste sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Fragmentos de imágenes borrosas comenzaron a danzar en su mente. Un vestido blanco, una casa enorme con jardines, una mujer de sonrisa dulce llamándola mi princesa. No, no puede ser cierto, susurró, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Su tío, Rodrigo Mendoza, continuó Octavio, aprovechó su estado y la declaró muerta oficialmente. Se apropió de toda la fortuna familiar y la internó en un orfanato bajo una identidad falsa. Los murmullos entre los empleados se intensificaron. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar lo que claramente sería noticia nacional. Pero eso significa que... comenzó Miriam, con los ojos muy abiertos. Sí, confirmó Octavio, mostrando otro documento. Celeste Vargas es la legítima heredera de la fortuna Mendoza Santillán. Una fortuna que hoy vale aproximadamente $500 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Celeste se tambaleó y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. La ironía de la situación la golpeó como un tsunami. La mujer a quien Damián había humillado por solo servir para limpiar el suelo, era en realidad una de las personas más ricas del país. ¿Cómo descubrió esto?, preguntó Celeste con voz quebrada. Octavio sonrió con tristeza. Su tío Rodrigo murió la semana pasada. En su testamento confesó todo lo que había hecho. Al parecer, el peso de la culpa lo había atormentado durante años. Espera, interrumpió Damián, su voz temblorosa. ¿Estás diciéndome que yo acabo de humillar a la mujer más rica de la ciudad?, terminó Octavio. A la verdadera dueña de las empresas que compiten directamente con las suyas. Celeste cerró los ojos, tratando de procesar toda la información. De repente, más recuerdos comenzaron a emerger. Una biblioteca enorme, clases de piano, un caballo llamado Estrella y una voz masculina diciendo: «Algún día todo esto será tuyo, princesa». «Hay más», dijo Octavio suavemente. «La empresa para la que usted trabaja, Corporación Rojas, le debe $millones en rentas atrasadas. Varias de las propiedades que Damián usa para sus oficinas le pertenecen legalmente a usted». Damián palideció aún más, si eso era posible. La realización de lo que había hecho comenzó a golpearlo como olas furiosas. No solo había humillado a una mujer inocente, sino que había destruido cualquier posibilidad de una relación comercial con la persona que podría arruinarlo financieramente. «Señora Vargas», continuó Octavio, «tengo más documentos en mi oficina. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones, todo esperándola. Pero primero, hay algo que debe decidir». «¿Qué cosa?», preguntó Celeste, aún en shock. «¿Qué quiere hacer con respecto a lo que acaba de pasar aquí?». Todas las miradas se dirigieron hacia Damián, quien parecía haberse encogido hasta volverse una sombra de lo que era minutos antes. Los empleados esperaban con anticipación, muchos de ellos recordando sus propias experiencias, con el temperamento abusivo de su jefe. Celeste miró a Damián durante largos segundos. Pensó en todas las veces que había sido humillada, no solo por él, sino por una sociedad que juzgaba a las personas por su trabajo en lugar de por su carácter. Pensó en Paloma, estudiando medicina con becas de mérito porque creía que su madre no podía costear su educación. Pensó en Emilio, trabajando medio tiempo para ayudar con los gastos familiares. «Señor Rojas», dijo finalmente, su voz firme pero sin rastro de venganza. «Usted me enseñó algo muy valioso hoy». Damián levantó la mirada, esperando el golpe final. «Me enseñó que la riqueza verdadera no está en el dinero, sino en la dignidad con la que una persona trata a los demás. Y en eso», sus ojos brillaron con una fuerza interior recién descubierta, «usted es el más pobre de todos nosotros». Los empleados intercambiaron miradas de asombro. Incluso en el momento de su mayor triunfo, Celeste mantenía la gracia y la humildad que la habían caracterizado durante años. Sin embargo, continuó, y algo en su tono hizo que todos prestaran aún más atención, las acciones tienen consecuencias.
Octavio sonrió, reconociendo en Celeste la misma determinación que había caracterizado a su padre décadas atrás. A partir de mañana, declaró Celeste, quiero que se revisen todos los contratos de arrendamiento entre mis propiedades y Corporación Rojas. Quiero una auditoría completa de todos los pagos atrasados, y quiero que cada empleado de este edificio reciba un aumento salarial del 30%. Los gritos de alegría de los empleados resonaron por todo el piso. Varios comenzaron a aplaudir, otros a llorar de emoción. Pero eso no es todo, añadió Celeste, mirando directamente a Damián. Quiero que usted permanezca como CEO. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie esperaba esa declaración. Pero bajo una condición, continuó. Tomará clases de liderazgo y tratamiento respetuoso hacia los empleados, y cada mes trabajará un día completo haciendo las labores de cada departamento de esta empresa, empezando por limpieza. Damián abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Sabía que acababa de recibir una lección de misericordia y justicia que recordaría por el resto de su vida. ¿Acepta?, preguntó Celeste. Damián bajó la cabeza, humillado pero extrañamente aliviado. «Acepto». «Bien», dijo Octavio guardando los documentos. «Entonces mañana comenzamos con los trámites legales para restaurar oficialmente su identidad y su herencia». Mientras los empleados gradualmente regresaban a sus trabajos, aún comentando lo que habían presenciado, Celeste se quedó sola en el pasillo donde todo había comenzado. Miró el trapeador que aún yacía en el suelo y sonrió. No importaba cuánto dinero tuviera ahora. Los valores que había aprendido durante años de trabajo honesto, la humildad que había desarrollado y el amor incondicional de sus hijos, esas eran sus verdaderas riquezas. Su teléfono sonó. Era Paloma. «Mamá, ¿cómo estuvo tu día?» Celeste rió a través de las lágrimas. «Hija, no vas a creer lo que me pasó». El teléfono temblaba en las manos de Celeste, mientras caminaba hacia el estacionamiento del edificio corporativo. Las palabras aún resonaban en su mente como ecos de un sueño imposible. 500 millones de dólares, heredera legítima, Celeste Mendoza Santillán. Cada paso sobre el asfalto la alejaba de la mujer que había sido esa mañana y la acercaba a un destino que aún no comprendía completamente. «Paloma», murmuró al teléfono, «necesito que vengas a casa inmediatamente. Trae a Emilio contigo». «Mamá, suenas extraña. ¿Estás bien?» La voz preocupada de su hija la tranquilizó. Esa dulzura genuina era real, sin importar qué documentos dijera Octavio. «Estoy más que bien, mi amor. Solo necesito hablar con ustedes dos. Es importante». «¿Perdiste el trabajo?», preguntó Paloma con ese tono protector que había desarrollado desde pequeña. «No te preocupes, mamá. Puedo dejar los estudios y...» «No», interrumpió Celeste con una vehemencia que la sorprendió incluso a ella. «No vas a dejar nada. Al contrario, creo que todo va a cambiar». Mientras subía a su viejo automóvil, que ahora parecía un vestigio de otra vida, Celeste sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Alegría, terror, incredulidad y algo más profundo, como si una parte de su alma que había estado dormida durante décadas, finalmente comenzara a despertar. El trayecto a casa nunca le había parecido tan largo. En cada semáforo, fragmentos de recuerdos continuaban emergiendo como burbujas en agua hirviendo. Una mujer elegante enseñándole a tocar el piano, un hombre de bigote gris leyéndole cuentos antes de dormir, jardines enormes donde corría con un perro Golden Retriever llamado Príncipe. Cuando llegó a su modesto apartamento de 2 habitaciones, Paloma y Emilio ya estaban esperándola. La expresión de preocupación en sus rostros se intensificó al verla. «Mamá, has estado llorando», observó Emilio acercándose para abrazarla. A sus 16 años, había desarrollado una madurez que la enorgullecía y la entristecía a la vez. «Sí, mi amor, he llorado», admitió Celeste, correspondiendo el abrazo. «Pero no de tristeza». Paloma frunció el ceño. «¿Qué pasó en el trabajo? El señor Rojas te hizo algo, ¿verdad? Siempre supimos que ese hombre era...» «Siéntense los dos», interrumpió Celeste suavemente. «Lo que voy a contarles va a sonar como una locura». Los hermanos intercambiaron miradas antes de sentarse en el pequeño sofá que habían comprado de segunda mano años atrás. Celeste respiró profundamente, organizando en su mente cómo explicar lo inexplicable. «Hoy descubrí que no soy quien creía ser». «¿Qué quieres decir?».
preguntó Paloma, su voz médica ya analizando a su madre en busca de signos de trauma o shock. Mi nombre verdadero no es Celeste Vargas, es Celeste Mendoza Santillán. Emilio se enderezó de golpe. Espera, ¿Mendoza Santillán? ¿Como la familia de los hoteles? Estudiamos sobre ellos en clase de historia económica. Pero ellos murieron hace 30 años, completó Celeste. O eso creía todo el mundo. Durante la siguiente hora, Celeste relató todo lo que había sucedido. La humillación de Damián, la aparición de Octavio, la revelación sobre su verdadera identidad, el accidente que le había robado la memoria a los 18 años y la traición de su tío Rodrigo. Esto significa que cuando tenías mi edad, comenzó Paloma haciendo cálculos mentales. Perdí todo lo que conocía, confirmó Celeste. Desperté en un hospital sin recordar nada. Me dijeron que era huérfana, que mis padres habían muerto sin dejar nada. Me internaron con documentos falsos que decían que me llamaba Celeste Vargas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. Mamá, todo lo que has sufrido, trabajando día y noche para mantenernos, sintiéndote culpable por no poder darnos más. Y resulta que eres millonaria, murmuró Emilio, aún procesando la información. Esto es como una película muy extraña, acordó Celeste. Pero hay algo más importante que el dinero. Sus hijos la miraron expectantes. Durante todos estos años, ustedes dos han sido mi ancla. Sin sus sonrisas, sin su amor, sin la razón que me daban para levantarme cada mañana, no habría sobrevivido. El dinero no puede comprar lo que ustedes me han dado. Emilio se acercó y tomó la mano de su madre. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé completamente, admitió Celeste. Octavio dice que tengo propiedades, empresas, cuentas bancarias, pero también tengo responsabilidades. Su teléfono sonó, interrumpiendo el momento familiar. Era un número desconocido. Señora Vargas, era la voz de Octavio. Sí, dígame. Necesito verla urgentemente. Han surgido complicaciones. El corazón de Celeste se aceleró. ¿Qué tipo de complicaciones? La noticia se ha filtrado. Los medios ya están hablando de la heredera perdida. Y hay personas que no están contentas con su reaparición. Celeste sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quiere decir? Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir a mi oficina? Y traiga a sus hijos. Van a necesitar protección. La palabra protección resonó en el aire como una campana de alarma. Vamos en camino, dijo Celeste colgando el teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó Paloma, notando la palidez repentina de su madre. Parece que recuperar mi herencia no va a ser tan simple como pensábamos. 40 minutos después, los tres se encontraban en la elegante oficina de Octavio, en el distrito financiero de la ciudad. El abogado tenía ojeras profundas y varios periódicos esparcidos sobre su escritorio. Los titulares gritaban la noticia. La heredera perdida regresa. Fortuna millonaria reclamada después de 30 años. El misterio Mendoza Santillán resuelto. Esto se ha vuelto un circo mediático, explicó Octavio. Pero eso no es lo peor. ¿Qué puede ser peor?, preguntó Emilio. Octavio les mostró una carta oficial. Los hijos de Rodrigo Mendoza, sus primos, han presentado una demanda legal cuestionando su identidad. Alegan que usted murió en el accidente y que alguien está intentando hacerse pasar por Celeste Mendoza para quedarse con la herencia. Paloma se levantó de golpe. Eso es ridículo. ¿No tienen pruebas de ADN? Las tenemos, confirmó Octavio. Pero ellos argumentan que las pruebas podrían haber sido falsificadas. Han contratado al mejor bufete de abogados del país. Celeste sintió que el mundo volvía a tambalearse bajo sus pies. Acababa de descubrir su verdadera identidad y ahora tenían que luchar para probarla. ¿Cuánto dinero está en juego exactamente?, preguntó. 500 millones en activos líquidos, más propiedades valoradas en otros 300 millones. En total, estamos hablando de aproximadamente 800 millones de dólares. Emilio silbó suavemente. Con razón no quieren que aparezca. Hay más, continuó Octavio. Sus primos han estado manejando la fortuna durante años. Si usted reclama su herencia, tendrán que rendir cuentas de cada centavo. Y según mis investigaciones preliminares, han hecho algunas inversiones cuestionables. ¿Quiere decir que han robado?, preguntó Paloma directamente. Digamos que han sido muy creativos con la contabilidad. Celeste se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Allá abajo,
La vida continuaba su curso normal para millones de personas que no sabían que en esa oficina se estaba decidiendo el futuro de una de las fortunas más grandes del país. ¿Sabe qué es lo más irónico?, dijo finalmente. ¿Qué?, preguntó Octavio. Esta mañana mi mayor preocupación era cómo pagar la matrícula universitaria de Paloma. Ahora resulta que podría comprar la universidad completa, pero tengo que demostrar quién soy. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus reflexiones. La secretaria de Octavio asomó la cabeza. Disculpe, señor Herrera, pero hay una mujer aquí que insiste en hablar con la señora Vargas. Dice que es muy urgente. ¿Quién es?, preguntó Octavio. No quiso dar su nombre, pero dijo algo sobre conocer la verdad del accidente. Un silencio pesado llenó la oficina. Celeste intercambió miradas con sus hijos antes de asentir. «Que pase». La mujer que entró era elegante, de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y ojos que parecían guardar secretos. Su presencia llenó inmediatamente la habitación. «Celeste», dijo con voz temblorosa, «al fin te encontré». Celeste sintió una sensación extraña, como si algo muy profundo en su memoria tratara de despertar. «¿La conozco?». La mujer sonrió a través de las lágrimas. «Soy Mercedes Santillán. Era la mejor amiga de tu madre. Y fui la última persona que te vio antes del accidente». El silencio que siguió fue absoluto. «Y vine a contarte», continuó Mercedes, «que ese accidente no fue casualidad. Fue planeado». Las palabras de Mercedes Santillán flotaron en el aire como un eco mortal. Ese accidente no fue casualidad. Fue planeado. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Celeste sintió que sus piernas se convertían en gelatina y tuvo que aferrarse al respaldo de una silla para mantenerse en pie. ¿Qué quiere decir con planeado?, susurró Paloma, su voz médica ahora temblorosa como la de una niña asustada. Mercedes cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para revelar un secreto que había cargado durante 30 años. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas y determinación. Tu padre, Eduardo, había descubierto algo terrible sobre su hermano Rodrigo, comenzó Mercedes, dirigiéndose directamente a Celeste. 3 días antes del accidente, Eduardo vino a mi casa completamente desesperado. Se dirigió hacia la ventana, mirando la ciudad como si pudiera ver el pasado reflejado en los edificios. Me dijo que había encontrado documentos que probaban que Rodrigo había estado robando dinero de las empresas familiares durante años. Millones y millones de dólares desviados a cuentas en el extranjero. Octavio se inclinó hacia adelante, su instinto legal despertando. ¿Tiene alguna prueba de eso? Mercedes abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. Eduardo me dio esto antes de morir. Me pidió que lo guardara y que solo lo revelara si algo le pasaba a él o a su familia. Con manos temblorosas, extrajo fotografías de documentos bancarios, transferencias internacionales y correspondencia comercial. Las cifras eran astronómicas y todas tenían la firma de Rodrigo Mendoza. «Dios mío», murmuró Emilio, examinando los documentos. Esto es evidencia de fraude masivo». Tu padre iba a confrontar a Rodrigo esa noche, continuó Mercedes, su voz quebrándose. Pero Rodrigo se adelantó. Sabía que Eduardo había descubierto todo. Celeste se acercó lentamente como hipnotizada. Uno de los documentos tenía una nota manuscrita en la esquina. «Para mi Celeste, si algo me pasa, encuentra a Mercedes. Ella sabrá qué hacer. Te amo, papá». Al leer esas palabras, algo se rompió dentro de Celeste. No eran solo letras en un papel, eran el eco de un amor que había creído perdido para siempre. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por su rostro. Él sabía que algo podía pasarle. Sollozó. Eduardo era un hombre brillante, confirmó Mercedes. Por eso me pidió que cuidara estos documentos, pero después del accidente, cuando te dieron por muerta, pensé que ya no tenía sentido revelar la verdad. Rodrigo había ganado. ¿Cómo supo que ella estaba viva?, preguntó Octavio. Mercedes sonrió a través de las lágrimas. He estado buscándote durante 30 años, Celeste. Contrataba investigadores privados cada pocos años, siempre con la esperanza de que hubieras sobrevivido. Cuando vi tu foto en las noticias esta mañana, supe inmediatamente que eras tú. Tienes exactamente los mismos ojos de tu madre. Pero si usted tenía esta evidencia, intervino Paloma,
¿Por qué no la usó para detener a Rodrigo? Porque él me amenazó, admitió Mercedes. Después del funeral, Rodrigo vino a mi casa. Me dijo que si alguna vez hablaba sobre lo que sabía, me haría desaparecer igual que había hecho desaparecer a Eduardo, Carmen y Celeste. Un escalofrío recorrió la habitación. La realización de lo que realmente había pasado esa noche comenzó a tomar forma en la mente de todos. «¿Está diciendo que mi tío...?» Celeste no pudo terminar la frase. «Tu tío Rodrigo organizó el accidente», confirmó Mercedes con voz firme. «Contrató a alguien para sabotear el auto de tu padre. Lo que no esperaba era que tú sobrevivieras». Octavio se puso de pie bruscamente. «Esto cambia todo. No solo estamos hablando de fraude empresarial, sino de intento de homicidio múltiple». «Pero Rodrigo está muerto», observó Emilio. «¿Cómo podemos probar algo así después de tanto tiempo?» Mercedes volvió a revisar su bolso. Porque Rodrigo no trabajó solo. Sacó una grabadora de audio antigua, del tipo que se usaba décadas atrás. Eduardo era muy meticuloso. Grabó una conversación telefónica entre Rodrigo y la persona que contrató para sabotear el auto. La grabó 3 horas antes del accidente. El silencio que siguió fue absoluto. Mercedes presionó el botón de reproducir, y la voz fantasmal de Eduardo llenó la habitación. «Mercedes, si estás escuchando esto, significa que algo me ha pasado. Lo que vas a oír a continuación es una conversación que grabé desde el teléfono de mi oficina. Rodrigo no sabía que tengo acceso a grabar todas las llamadas entrantes y salientes. La calidad del audio era deficiente, pero se podían distinguir claramente 2 voces, una que Mercedes identificó como Rodrigo y otra desconocida. «¿Está todo listo para esta noche?», se escuchaba la voz de Rodrigo. «Sí, señor. El freno se cortará exactamente en la curva de la montaña. Parecerá un accidente. ¿Y qué hay de mi sobrina? Ella va con ellos. No se preocupe. No habrá sobrevivientes. Bien. Cuando esto termine, quiero que desaparezcas. Nunca nos conocimos». La grabación terminó, dejando a todos en estado de shock. Paloma tenía las manos cubriendo su boca, y Emilio parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. Esto es una confesión completa», susurró Octavio. «Pero hay más», continuó Mercedes. «Después del accidente comencé mi propia investigación. El hombre que Rodrigo contrató se llamaba Bruno Vázquez. Era un mecánico con antecedentes criminales». «¿Dónde está ahora?», preguntó Celeste, su voz cargada de una emoción que no sabía si era ira o dolor. «Murió hace 5 años. Pero antes de morir, le confesó todo a su hijo. Y ese hijo...» Mercedes hizo una pausa dramática. «Acaba de contactarme esta mañana después de ver las noticias». Octavio se acercó al intercomunicador de su escritorio. «Señora Martínez, ¿podría preguntarle a la persona que está esperando si puede subir?» «¿Hay alguien más?», preguntó Celeste, sintiéndose abrumada por la cascada de revelaciones. «El hijo de Bruno Vázquez quiere hablar contigo», explicó Mercedes. «Tiene documentos que su padre guardó, incluyendo el recibo del pago que Rodrigo le hizo». La puerta se abrió y entró un hombre de unos 40 años, nervioso pero determinado. Tenía ojos honestos y llevaba una carpeta vieja en las manos. «Señora Celeste», comenzó, claramente intimidado por la elegancia de la oficina. «Soy Raúl Vázquez. Mi padre fue Bruno Vázquez». Celeste lo miró fijamente, tratando de procesar que el hombre frente a ella era el hijo de quien había intentado matarla. «Mi padre vivió atormentado por lo que hizo durante el resto de su vida», continuó Raúl. «Antes de morir, me hizo jurar que si alguna vez aparecía alguien de la familia Mendoza, yo le contaría la verdad». Abrió la carpeta y sacó varios documentos, cheques, notas manuscritas y fotografías. «Este es el cheque que Rodrigo Mendoza le pagó a mi padre. $50,000 por sabotear su auto». El cheque tenía la firma de Rodrigo y estaba fechado el día del accidente. «Y esta», continuó, mostrando una nota arrugada, «es la confesión que mi padre escribió antes de morir. Está notarizada y firmada por testigos». Octavio tomó los documentos con manos expertas, examinándolos cuidadosamente. «Esto es evidencia sólida. Con la grabación de Mercedes y estos documentos, tenemos un caso criminal completo». «Pero mi padre no fue el único involucrado», añadió Raúl. «Rodrigo también sobornó a médicos en el hospital para que declararan a Celeste muerta oficialmente sin hacer una autopsia». «¿Qué médicos?», preguntó Paloma, su formación médica despertando.
El doctor Artemio Salinas era el jefe de emergencias en ese entonces. Mi padre me dijo que Rodrigo le pagó para que falsificara el certificado de defunción. ¿Y ese doctor sigue vivo?, preguntó Octavio. Sí, ahora está retirado, pero cuando vio las noticias esta mañana, me llamó. Está dispuesto a confesar todo. Dice que ha vivido con la culpa durante 30 años. Celeste se sintió abrumada por la magnitud de la conspiración que había destruido su familia. No había sido solo su tío. Había sido una red de personas dispuestas a cometer los peores crímenes por dinero. «Hay algo más que deben saber», dijo Mercedes suavemente. Rodrigo no actuó completamente solo dentro de la familia. Todos los ojos se dirigieron hacia ella. Su esposa, Beatriz, sabía todo. Y sus hijos, los que ahora están demandando la herencia, también lo sabían. «Quiere decir que mis primos», comenzó Celeste, «crecieron sabiendo que su padre había asesinado a tus padres y que tú estabas viva en algún lugar. Durante años, también contrataron investigadores, no para encontrarte, sino para asegurarse de que nunca regresaras. La habitación quedó en silencio mientras todos procesaban la información. La conspiración era mucho más profunda y siniestra de lo que cualquiera había imaginado». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Emilio finalmente. Octavio se dirigió a su computadora y comenzó a escribir. «Primero, contactamos al fiscal general. Esto ya no es solo una disputa por herencia, es un caso criminal de múltiples homicidios premeditados». «¿Y la demanda de mis primos?», preguntó Celeste. «Con esta evidencia, su demanda no solo será desestimada, sino que ellos enfrentarán cargos criminales por conspiración y encubrimiento». Mercedes se acercó a Celeste y tomó sus manos. «Tu padre estaría tan orgulloso de la mujer en que te has convertido. A pesar de todo lo que te quitaron, te las arreglaste para criar 2 hijos maravillosos y mantener tu integridad». Celeste miró a Paloma y Emilio, que se habían acercado para abrazarla. «Ellos son mi verdadero tesoro», murmuró. «Y ahora», añadió Octavio, «también van a recuperar la justicia que su familia merece». Raúl se acercó tímidamente. «Señora Celeste, sé que esto no puede compensar lo que mi padre hizo, pero quiero que sepa que él me enseñó que los errores se pagan. Estoy dispuesto a testificar en su contra, sin importar las consecuencias». Celeste lo miró con ojos llenos de compasión. «Usted no es responsable de las acciones de su padre, Raúl. El hecho de que esté aquí dice todo sobre el hombre que es». El teléfono de Octavio sonó, interrumpiendo el momento emotivo. «Señor Herrera», era su secretaria. «Tiene una llamada urgente del fiscal general. Dice que es sobre el caso Mendoza Santillán». Octavio levantó el auricular, y después de una breve conversación, colgó con una sonrisa. «La justicia se mueve rápido cuando tiene evidencia sólida», anunció. «El fiscal quiere ver toda la evidencia mañana por la mañana. Y hay más. Ya han emitido órdenes de arresto para los hijos de Rodrigo». Celeste sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. La justicia finalmente llegaría, pero no podría devolverle los 30 años perdidos con sus padres. «¿Saben qué?», dijo finalmente, secándose las lágrimas. «Mi padre me enseñó algo importante con esa nota que dejó. El amor verdadero trasciende la muerte y el tiempo». Paloma sonrió. «¿Y qué vas a hacer ahora, mamá?». «Voy a honrar la memoria de mis padres de la mejor manera que pueda», respondió Celeste con determinación renovada. «Y voy a asegurarme de que esta fortuna se use para hacer el bien que ellos siempre quisieron hacer». La verdad había salido a la luz después de 30 años, pero Celeste sabía que esto era solo el comienzo de una nueva vida. La mañana siguiente amaneció con una tormenta que parecía reflejar la turbulencia emocional que se había desatado en la vida de Celeste. Desde su apartamento, podía ver los titulares de los periódicos en los kioscos de la calle. «Conspiración familiar destapada. Heredera sobreviviente expone crimen perfecto. Arrestan a familia Mendoza por homicidio múltiple». Su teléfono había sonado sin parar desde las 5 de la mañana. Reporteros, abogados, curiosos y personas que afirmaban conocerla desde siempre. Había desconectado el teléfono fijo y puesto el móvil en silencio. Pero la presión mediática era asfixiante. «Mamá», dijo Paloma asomándose por la ventana de la sala. «Hay como 20 periodistas abajo. Y también policías». Celeste sintió un nudo en el estómago. «¿Policías? ¿Por qué?». Emilio, que había estado monitoreando las noticias en su laptop, levantó la vista con expresión preocupada. «Los primos se escaparon».
¿Qué quieres decir con que se escaparon? Según las noticias, cuando llegaron a arrestarlos anoche, la casa estaba vacía. Parece que se fueron en un jet privado antes de que las órdenes de arresto fueran procesadas. El timbre del apartamento sonó insistentemente. Celeste se acercó al intercomunicador con cautela. «¿Señora Vargas?» Era una voz masculina y oficial. «Soy el detective Marco Fuentes de la Policía Nacional. Necesito hablar con usted urgentemente sobre su seguridad». Celeste presionó el botón para permitirle subir, y minutos después, un hombre de unos 50 años, con aspecto serio pero amable, tocaba a su puerta acompañado de una mujer policía. «Señora Vargas, soy el detective Fuentes y ella es la agente Claudia Herrera de la Unidad de Protección de Testigos. Tenemos información que indica que usted y su familia podrían estar en peligro». Paloma se acercó instintivamente a su madre. «¿Qué tipo de peligro?» «Los hermanos Mendoza, Sebastián y Valentina, no solo huyeron del país», explicó el detective. «Antes de irse, vaciaron varias cuentas bancarias que técnicamente ya no les pertenecían. Estamos hablando de aproximadamente 50 millones de dólares robados». Emilio silbó suavemente. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Su madre es ahora la única persona que puede testimoniar sobre la herencia y reclamar esos fondos. Sin ella». La agente Herrera no terminó la frase, pero la implicación era clara. «¿Está sugiriendo que van a intentar hacerme daño?», preguntó Celeste, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que sí», confirmó el detective Fuentes. «Tienen contactos internacionales y los recursos para contratar profesionales». Un silencio tenso llenó la habitación. Celeste miró a sus hijos, quienes la observaban con una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué proponen?», preguntó finalmente. «Casa segura», respondió la agente Herrera. «Para los tres, hasta que podamos localizarlos y extraditar a los hermanos Mendoza». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Paloma, pensando en sus estudios de medicina. «No lo sabemos. Podríamos hablar de semanas o meses». Antes de que Celeste pudiera responder, su teléfono móvil vibró. Era un mensaje de número desconocido. Lo abrió y palideció inmediatamente. «¿Qué dice?», preguntó Emilio, notando la reacción de su madre. Celeste le mostró el teléfono al detective Fuentes. El mensaje era breve pero aterrador. «Devuelve lo que no te pertenece o tus hijos pagarán el precio. Tienes 48 horas». «Esto confirma nuestras sospechas», murmuró el detective. «Necesitamos sacarlos de aquí ahora mismo». «Esperen», dijo Celeste, levantando una mano. «No voy a vivir escondida por culpa de estos criminales. Ya me robaron 30 años de mi vida. No van a robarme ni un día más». «Mamá», intervino Paloma, «tienes que ser realista. Estas personas ya han demostrado que son capaces de todo», interrumpió Celeste. «Lo sé, pero también sé algo más». Se dirigió hacia la ventana y observó a los periodistas que se agolpaban abajo. Ellos prosperaron en las sombras, en el secreto. Pero ahora todo está a la luz. Mientras más pública sea mi presencia, más difícil será para ellos hacerme daño. El detective Fuentes frunció el ceño. «Ese es un enfoque muy peligroso, señora». «Tal vez, pero efectivo». Celeste se volvió hacia el grupo. «Quiero que organicen una conferencia de prensa, hoy mismo». «¿Estás loca?», exclamó Emilio. «¿Vas a ponerte como blanco público?» «Ya soy un blanco», replicó Celeste. «Pero si hablo públicamente, si cuento toda la historia, si muestro todas las pruebas, entonces la presión estará sobre ellos, no sobre nosotros». La agente Herrera intercambió miradas con su compañero. «Es arriesgado, pero podría funcionar». «Además», continuó Celeste, una idea tomando forma en su mente, «hay algo más que puedo hacer». «¿Qué?», preguntaron todos al unísono. «Voy a renunciar públicamente a la herencia». El silencio que siguió fue absoluto. Paloma fue la primera en reaccionar. «¿Qué?». «Mamá, no. Es tu dinero, es tu derecho». «Escúchenme», dijo Celeste levantando ambas manos. «Si yo renuncio a la herencia y la dono completamente a organizaciones benéficas, ¿qué sentido tendría hacerme daño?». Emilio procesó la lógica. «Porque ya no habrá nada que ganar eliminándote». «Exactamente. Y además», Celeste sonrió por primera vez en días, «será la forma perfecta de honrar la memoria de mis padres. Ellos siempre fueron generosos». El detective Fuentes se rascó la cabeza. «Es realmente brillante.
Pero ¿está segura de que quiere renunciar a 800 millones de dólares? Detective, respondió Celeste, mirando a Paloma y Emilio. Yo ya tengo todo lo que necesito. 2 horas después, la sala de conferencias del Hotel Plaza estaba abarrotada de periodistas, cámaras de televisión y curiosos. Octavio había trabajado febrilmente para organizar el evento, y Mercedes se había ofrecido a acompañar a Celeste como apoyo moral. Cuando Celeste subió al pódium, con Paloma y Emilio a su lado, el murmullo de la multitud se desvaneció. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que Mercedes le había comprado esa mañana, y por primera vez en 30 años se veía como lo que realmente era, una heredera. «Buenos días», comenzó, su voz clara y firme. «Mi nombre es Celeste Mendoza Santillán, aunque durante los últimos 30 años he sido conocida como Celeste Vargas». Los flashes de las cámaras comenzaron inmediatamente. «Estoy aquí para contarles una historia de traición, supervivencia y, finalmente, justicia». Durante los siguientes 40 minutos, Celeste relató toda la historia. El accidente planeado, su amnesia, los años de trabajo humilde, la humillación de Damián Rojas, el descubrimiento de su verdadera identidad y las pruebas de la conspiración de su tío Rodrigo. Mis primos, Sebastián y Valentina Mendoza, no solo sabían la verdad sobre la muerte de mis padres, continuó, sino que han estado robando activamente de mi herencia durante años. Mostró copias de los documentos que Mercedes y Raúl habían proporcionado. La sala estalló en murmullos de asombro. «Pero hoy», dijo Celeste, su voz creciendo en intensidad, «no estoy aquí para reclamar venganza». Se hizo un silencio expectante. «Estoy aquí para anunciar que voy a renunciar a mi herencia completa». La sala explotó. Los periodistas gritaban preguntas simultáneamente. Las cámaras disparaban sin parar. Celeste levantó una mano para pedir silencio. «Los 800 millones de dólares que me corresponden serán donados íntegramente a organizaciones que se dedican a ayudar a huérfanos, víctimas de amnesia y trabajadores de bajos recursos». «Pero señora Mendoza», gritó un periodista, «es su dinero, es su derecho». «Mi derecho», respondió Celeste, «es decidir qué hacer con mi herencia, y elijo usarla para honrar la memoria de mis padres, quienes siempre creyeron en ayudar a los menos afortunados». «¿Y qué pasa con sus primos fugitivos?», preguntó otra reportera. «Al renunciar a la herencia, ya no tienen ninguna razón para considerarme una amenaza. El dinero que robaron tendrá que ser devuelto a las organizaciones benéficas, no a mí». Era una jugada maestra. Al renunciar públicamente a la herencia, Celeste se había convertido en intocable. Matarla ya no les serviría de nada a los hermanos Mendoza. «¿No se arrepiente de perder 800 millones de dólares?», preguntó un periodista de televisión. Celeste sonrió, poniendo sus brazos alrededor de Paloma y Emilio. «Señor, hace una semana pensé que era una empleada de limpieza sin futuro. Hoy descubrí que soy la hija de padres que me amaron lo suficiente como para protegerme, incluso después de su muerte. Tengo 2 hijos extraordinarios que son mi orgullo y mi alegría. ¿Cómo podría arrepentirme de algo? Pero podría haber sido millonaria», insistió el periodista. «Ya soy millonaria», respondió Celeste, «en las cosas que realmente importan». La conferencia continuó durante otra hora, con Celeste respondiendo preguntas con una gracia y dignidad que impresionó a todos los presentes. Cuando finalmente terminó, los periodistas se retiraron con una historia que sabían que sería noticia internacional. Mientras salían del hotel, Mercedes se acercó a Celeste. «Tu padre estaría inmensamente orgulloso», le dijo. «¿Pero estás completamente segura de tu decisión?» «Completamente», respondió Celeste sin vacilación. «Por primera vez en 30 años, soy completamente libre». Su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de Octavio. «Los hermanos Mendoza acaban de contactar a través de su abogado. Quieren negociar su rendición. Tu estrategia funcionó». Celeste mostró el mensaje a sus hijos, quienes sonrieron con alivio. «¿Y ahora qué?», preguntó Emilio. «Ahora», respondió Celeste, «volvemos a casa y vivimos nuestras vidas, pero esta vez sabiendo exactamente quiénes somos». Paloma la abrazó fuertemente. «Eres la mujer más valiente que conozco, mamá». «No, mi amor», respondió Celeste. «Simplemente aprendí que la verdadera riqueza no se puede robar». Al día siguiente, los titulares de los periódicos gritaban:
Heredera renuncia a 800 millones para proteger a su familia. El acto de generosidad más grande de la historia. Fugitivos se rinden después de donación millonaria. Celeste leyó las noticias desde su apartamento, sonriendo mientras preparaba el desayuno para sus hijos. Afuera, la vida continuaba su curso normal, pero adentro, todo había cambiado para siempre. Había recuperado más que su identidad y su herencia. Había recuperado su libertad, su dignidad y la paz de saber que había honrado a sus padres de la forma más perfecta posible. La empleada de limpieza que había sido humillada una semana atrás ya no existía. En su lugar estaba Celeste Mendoza Santillán, una mujer que había demostrado que la verdadera nobleza no viene del dinero, sino del carácter. 3 semanas habían pasado desde la conferencia de prensa que había cambiado todo. Los hermanos Mendoza estaban bajo custodia, esperando juicio por múltiples cargos criminales, y el mundo había vuelto a un ritmo más normal para Celeste y su familia. Pero esa mañana de jueves, cuando Octavio llamó con urgencia en su voz, Celeste supo que su historia aún no había terminado. «Celeste, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente», dijo Octavio, su voz cargada de emoción. «Y trae a Paloma y Emilio. Hay alguien aquí que ha estado esperando verte durante 30 años». El corazón de Celeste se aceleró. «¿Quién es? Prefiero que lo veas por ti misma. Pero te adelanto algo. Va a cambiar tu perspectiva sobre muchas cosas». Una hora después, Celeste, Paloma y Emilio entraron a la elegante oficina de Octavio. Pero esta vez no estaba solo. Sentada frente a su escritorio, había una mujer de unos 70 años, elegantemente vestida, con cabello plateado y ojos que inmediatamente le parecieron familiares a Celeste. «Celeste», dijo Octavio suavemente, «te presento a Esperanza Mendoza de Castillo». La mujer se puso de pie lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas al ver a Celeste. «Esperanza», continuó Octavio, «es la hermana mayor de tu padre, tu tía». El mundo de Celeste se detuvo. Durante 30 años había creído que no tenía familia, que estaba completamente sola en el mundo. Y ahora... «Mi niña», susurró Esperanza, acercándose con pasos temblorosos. «Mi hermosa niña, al fin te encontré». Celeste no pudo moverse. Era demasiado, después de todo lo que había pasado, descubrir que tenía familia viva, familia que la había estado buscando. Yo no entiendo», murmuró. «Si usted es hermana de mi padre, ¿por qué nunca supe de su existencia?» Esperanza sonrió a través de las lágrimas. «Porque Rodrigo se aseguró de que nunca supieras de mí. Verás, mi querida niña, yo era la única persona en la familia que sospechaba de él». Se sentaron todos, y Esperanza comenzó a contar su historia. «Cuando tus padres murieron», comenzó, «yo estaba viviendo en Europa. Mi esposo era diplomático y estábamos asignados en Francia. Rodrigo me llamó para decirme sobre el accidente, pero algo en su voz me pareció extraño». Paloma se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de extraño?» No sonaba como alguien que acababa de perder a su hermano y cuñada. Sonaba aliviado. Esperanza sacó un pañuelo de su bolso. «Regresé inmediatamente para el funeral, pero cuando llegué, ya te habían enterrado. O eso me dijeron». «¿No vio el cuerpo?», preguntó Emilio. Rodrigo insistió en que el ataúd permaneciera cerrado debido a las heridas del accidente. Dijo que sería demasiado traumático. Esperanza apretó el pañuelo. «Pero mi instinto materno nunca me dejó en paz». «¿Instinto materno?», preguntó Celeste confundida. Esperanza sonrió con ternura. «Celeste, yo no pude tener hijos propios. Tu padre y tu madre me pidieron que fuera tu madrina, tu segunda madre. Desde que naciste, fuiste como mi propia hija». Celeste sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Otra pieza de su pasado que había sido robada. «Continúe», susurró. «Después del funeral, traté de hacer preguntas sobre tus pertenencias, sobre tu habitación, sobre los planes que tus padres tenían para ti. Pero Rodrigo tenía respuestas para todo, y yo estaba sola en mis sospechas». Octavio se aclaró la garganta. «Esperanza contrató investigadores privados durante años, buscándote. Gasté mi fortuna entera buscándote», confirmó Esperanza. «Contraté a los mejores detectives de 5 países. Revisamos orfanatos, hospitales, registros médicos, todo». «¿Cómo es que nunca me encontraron?», preguntó Celeste. «Porque Rodrigo fue muy cuidadoso.
Te internó con documentos completamente falsificados, en una institución privada que mantenía registros mínimos. Además, Esperanza hizo una pausa. Yo estaba buscando a Celeste Mendoza Santillán. Nunca se me ocurrió buscar a Celeste Vargas. Emilio se rascó la cabeza. Pero entonces, ¿cómo la encontró ahora? Esperanza sonrió. Porque después de la conferencia de prensa de tu madre, recibí una llamada de alguien muy especial. ¿De quién?, preguntaron todos al unísono. De la hermana Magdalena, la directora del orfanato donde te criaste. Celeste sintió que el corazón se le salía del pecho. La hermana Magdalena había sido como una madre para ella durante sus años de adolescencia en la institución. ¿Ella está viva? Muy viva, y con muchas ganas de verte. De hecho, Esperanza miró hacia la puerta. Está esperando afuera. Octavio asintió y se dirigió hacia la puerta. Momentos después, entró una mujer mayor, de unos 80 años, con el hábito religioso que Celeste recordaba perfectamente. «Celeste, mi niña querida», dijo la hermana Magdalena con voz temblorosa pero fuerte. Celeste se levantó de un salto y corrió hacia ella, abrazándola con la intensidad de 30 años de amor contenido. «Hermana, pensé que nunca la volvería a ver», sollozó Celeste. «Y yo pensé lo mismo, mi niña. Pero Dios tiene sus planes». Se sentaron de nuevo, y la hermana Magdalena comenzó a llenar los vacíos de la historia. «Cuando llegaste al orfanato, eras una adolescente completamente traumatizada. No recordabas nada, ni siquiera tu propio nombre. Los documentos decían que eras Celeste Vargas, huérfana de padres sin recursos. ¿Nunca sospechó que algo estaba mal?», preguntó Paloma. «Constantemente», admitió la hermana. «Tenías modales demasiado refinados para ser de una familia pobre. Sabías tocar piano, hablabas con una educación impecable y ocasionalmente mencionabas cosas que no cuadraban con tu supuesto pasado». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Emilio, fascinado. «Hablabas de jardines enormes, de clases de equitación, de viajes a Europa. Al principio pensamos que eran fantasías creadas por el trauma, pero con el tiempo me di cuenta de que eran recuerdos reales fragmentados». Celeste se secó las lágrimas. «¿Por qué nunca investigó?». «Lo intenté», suspiró la hermana Magdalena. «Pero en esos tiempos, una monja de un orfanato pequeño no tenía muchos recursos para investigar. Además, los documentos parecían oficiales». «Cuéntele sobre Roberto», intervino Esperanza. La cara de la hermana Magdalena se iluminó. «Ah, sí, Roberto Herrera». Celeste frunció el ceño. «¿Herrera? ¿Como Octavio?» «Roberto era mi sobrino», explicó Octavio con una sonrisa. «Era voluntario en el orfanato durante sus años universitarios». «¿Roberto?», Celeste trató de recordar. «¿Un chico alto, de ojos cafés, que me ayudaba con las matemáticas?». «Él mismo», confirmó la hermana Magdalena. «Él estaba completamente enamorado de ti». Celeste se sonrojó. Yo recuerdo que era muy amable conmigo». «Más que amable», sonrió Octavio. «Cuando se graduó de la universidad, quería casarse contigo. Vino a pedirme consejo porque sabía que yo era abogado». «¿Y qué pasó?», preguntó Paloma intrigada. «Tu madre tenía 18 años y estaba asustada», explicó la hermana Magdalena. «Una noche, simplemente se fue del orfanato. Dejó una nota diciendo que necesitaba encontrar su propio camino en el mundo». Emilio hizo cálculos mentalmente. «Eso sería justo cuando conociste a nuestro padre». Celeste asintió lentamente. Los recuerdos comenzaban a tomar forma. Conocí a su padre en la ciudad, cuando estaba buscando trabajo. Él era muy diferente a Roberto. ¿Diferente cómo?, preguntó Paloma gentilmente. Roberto era intelectual, soñador, quería salvar el mundo. Su padre era práctico, trabajador, sabía cómo sobrevivir en la calle. Celeste sonrió tristemente. En ese momento de mi vida, necesitaba a alguien que me enseñara a sobrevivir, no a soñar. «¿Qué pasó con Roberto?», preguntó Emilio. Octavio sonrió. Se convirtió en ingeniero, se casó, tuvo 3 hijos. Vive en Canadá ahora. Pero cuando vio tu foto en las noticias, me llamó inmediatamente. «¿Él me reconoció después de 30 años?» «Dijo que nunca podría olvidar esos ojos», respondió Octavio. «De hecho, quiere saber si puede venir a visitarte». Celeste se quedó pensativa. Era demasiada información para procesar de una vez. «Hay algo más», dijo Esperanza suavemente, «sobre tus padres». «¿Qué?»,
Tengo algo que te pertenece. Esperanza abrió una elegante caja de madera que había llevado consigo. Estas son las joyas de tu madre. Rodrigo nunca supo que existían porque las tenía guardadas en mi casa. Dentro de la caja había collares de perlas, aretes de diamantes, un reloj de oro y en el centro un anillo con un rubí enorme. Este anillo, explicó Esperanza, tomándolo cuidadosamente, ha estado en nuestra familia durante 5 generaciones. Tu bisabuela lo trajo desde España. Tu madre me lo dio para que te lo entregara el día de tu boda. Celeste tomó el anillo con manos temblorosas. En el momento en que lo tocó, una avalancha de recuerdos la golpeó como un tsunami. Vio a su madre poniéndose el anillo para salir a cenar con su padre. Vio a su abuela enseñándole a bailar vals mientras llevaba el mismo anillo. Vio a su bisabuela en una fotografía antigua con el rubí brillando en su mano. Recuerdo, susurró, las lágrimas fluyendo libremente. Recuerdo todo. Los recuerdos llegaron en torrentes. Navidades familiares, cumpleaños, vacaciones en la playa, tardes de piano con su madre, cabalgatas con su padre, cenas familiares donde su tía Esperanza siempre llevaba postres especiales. ¿Recuerdas cuando te enseñé a hacer flan?, preguntó Esperanza llorando también. Sí, rió Celeste a través de las lágrimas, y siempre se me quemaba porque no tenía paciencia para esperar. ¿Y recuerdas nuestro secreto?, preguntó la hermana Magdalena. Celeste la miró confundida por un momento. Luego su cara se iluminó. Los libros de poesía que escondíamos debajo de mi cama, porque oficialmente no estaban permitidos en el orfanato, pero yo sabía que necesitabas belleza en tu vida. Paloma y Emilio observaban asombrados cómo su madre se reencontraba con piezas perdidas de sí misma. ¿Saben qué es lo más increíble?, dijo Celeste finalmente. ¿Qué?, preguntaron todos. Durante todos estos años, siempre sentí que me faltaba algo, como si hubiera un vacío en mi corazón que no podía llenar. Pensé que era porque era huérfana, porque estaba sola en el mundo. Se volvió hacia Esperanza y la hermana Magdalena. Pero no estaba sola. Nunca estuve sola. Nunca, confirmó Esperanza. Yo nunca dejé de buscarte. ¿Y ella?, señaló a la hermana Magdalena. Nunca dejó de rezar por ti. Y Roberto nunca dejó de preguntar por ti cada vez que me llamaba, añadió Octavio. Emilio se acercó a su madre. Mamá, esto significa que tenemos más familia. Sí, mi amor. Significa que tenemos raíces más profundas de lo que jamás imaginamos. Esperanza tomó las manos de Paloma y Emilio. Y ustedes, mis queridos, son mis sobrinos nietos. La familia que pensé que nunca tendría. ¿Eso significa que tenemos una abuela?, preguntó Paloma, emocionada. Significa que tienen una tía abuela que los ama desde el momento en que nacieron, aunque no los conociera, respondió Esperanza. La reunión se extendió durante horas. Esperanza mostró álbumes de fotos de la familia, contó historias sobre los padres de Celeste y llenó vacíos emocionales que habían existido durante décadas. Hay una cosa más, dijo Octavio cuando ya se hacía tarde. Esperanza quiere hacer algo especial. ¿Qué?, preguntó Celeste. Quiero establecer un fondo educativo en nombre de tus padres, explicó Esperanza. Un fondo que ayude a jóvenes huérfanos a estudiar medicina e ingeniería, como querían hacer Paloma y Emilio. Tía Esperanza, protestó Celeste, usted no tiene que... Tengo 85 años, Celeste. ¿Para qué quiero el dinero si no es para ayudar a mi familia y honrar la memoria de mi hermano? Además, añadió la hermana Magdalena, yo quiero ser la administradora del fondo. Conozco a muchos jóvenes que necesitan oportunidades. Paloma se puso de pie emocionada. ¿Podemos ayudar? ¿Podemos ser parte de esto? Por supuesto, sonrió Esperanza. Esta es una empresa familiar. Mientras salían de la oficina esa tarde, Celeste caminaba diferente. Ya no era solo la mujer que había recuperado su identidad y renunciado a su herencia. Era alguien que había recuperado su historia completa, su familia extendida, y su lugar en una cadena de amor que se remontaba a generaciones. Mamá, dijo Emilio mientras caminaban por la calle, ¿te das cuenta de lo que pasó? ¿Qué? Rodrigo trató de destruir nuestra familia, pero en realidad la hizo más fuerte. Si no hubiera hecho lo que hizo, tal vez nunca habríamos conocido a tía Esperanza, o a la hermana Magdalena, o descubierto sobre Roberto. Celeste se detuvo en medio de la acera y abrazó a sus hijos. ¿Saben qué he aprendido en estas últimas semanas? ¿Qué?,
preguntaron al unísono. Que el amor verdadero es más fuerte que cualquier conspiración, más duradero que cualquier traición, y más poderoso que cualquier cantidad de dinero. Paloma sonrió. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, respondió Celeste, poniendo el anillo de rubí en su dedo. Vivimos con la plenitud de saber exactamente quiénes somos y de dónde venimos. Esa noche, en su apartamento que ya no le parecía pequeño sino acogedor, Celeste se sentó a escribir una carta. Era una carta para Roberto, agradeciéndole por el amor que le había dado cuando más lo necesitaba y contándole sobre la mujer en la que se había convertido. También escribió una carta para sus padres, aunque sabía que nunca podrían leerla. Les contó sobre Paloma y Emilio, sobre los valores que les había enseñado y sobre cómo había honrado su memoria donando la herencia a quienes más la necesitaban. Pero la carta más importante que escribió fue para sí misma. Una promesa de nunca volver a olvidar su valor, su dignidad o su lugar en una historia de amor que había sobrevivido a 30 años de separación y dolor. Al día siguiente los titulares dirían: heredera encuentra familia perdida, círculo de amor se completa después de 30 años, de empleada de limpieza a filántropa, la transformación completa. Pero Celeste ya no necesitaba los titulares para saber quién era. Era Celeste Mendoza Santillán, hija amada, madre dedicada, tía querida, ahijada recordada y mujer completa. La historia que había comenzado con un grito de humillación había terminado con un círculo de amor restaurado. Y por primera vez en 30 años, Celeste Mendoza Santillán, estaba verdaderamente en casa. El juicio había terminado 3 días atrás con una sentencia que había hecho justicia a 30 años de crímenes silenciados. Sebastián y Valentina Mendoza fueron condenados a 25 años de prisión por conspiración, lavado de dinero y encubrimiento de homicidio múltiple. El doctor Artemio Salinas recibió 10 años por falsificación de documentos oficiales y obstrucción a la justicia. Pero para Celeste, el verdadero triunfo no estaba en las condenas, sino en lo que había construido desde las cenizas de su pasado destruido. Esa mañana de sábado, mientras se preparaba para el evento más importante de su nueva vida, Celeste se miró en el espejo de su nuevo hogar. Ya no vivía en el pequeño apartamento de 2 habitaciones. Esperanza había insistido en que se mudara a una casa familiar que había permanecido vacía durante décadas, esperando el regreso de su legítima heredera. «Mamá, ¿estás lista?», preguntó Paloma desde la puerta, radiante en su vestido de graduación médica. Había decidido acelerar sus estudios y con la ayuda del Fondo Educativo Familiar, ahora se graduaba con honores como la estudiante más joven de su promoción. «Casi», respondió Celeste, ajustándose el collar de perlas de su madre. «¿Y Emilio?» «Ya está abajo con tía Esperanza, revisando su discurso por 10ª vez», rió Paloma. «Está más nervioso por hablar que cuando se graduó de bachillerato». Emilio había terminado sus estudios secundarios con la distinción más alta de su generación y había sido seleccionado para pronunciar el discurso de despedida en la ceremonia de inauguración de la Fundación Mendoza Santillán para huérfanos y jóvenes en riesgo. La fundación era el sueño hecho realidad que había surgido de la donación de la herencia de Celeste. En solo 6 meses, habían establecido 3 centros educativos, un programa de becas universitarias y un hogar de transición para jóvenes que salían del sistema de orfanatos. La hermana Magdalena había aceptado ser la directora general y Mercedes Santillán había donado su tiempo completo para coordinar los programas de mentoría. «¿Sabes qué?», dijo Celeste, tomando la mano de Paloma. «Hoy no solo celebramos tu graduación y el lanzamiento de la fundación, hoy celebramos algo más grande». «¿Qué, mamá?» «Celebramos que a veces, cuando perdemos todo lo que creemos que necesitamos, encontramos todo lo que realmente importa». Bajaron juntas las escaleras de la elegante casa colonial que ahora era su hogar. En la sala, encontraron una escena que le llenó el corazón a Celeste. Esperanza estaba sentada en el piano, tocando una melodía suave mientras Emilio practicaba su discurso. En el sofá, Mercedes hojeaba álbumes de fotos familiares con la hermana Magdalena, y Octavio revisaba documentos legales para la ceremonia. «¿Falta alguien?», preguntó Celeste mirando alrededor. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el timbre sonó. Octavio se levantó con una sonrisa misteriosa. «Creo que es para ti», le dijo a Celeste.
Cuando la puerta se abrió, Celeste sintió que el tiempo se detenía. Roberto Herrera estaba parado en el umbral. Ahora un hombre maduro de 48 años, con cabello canoso en las sienes pero los mismos ojos amables que recordaba del orfanato. «Hola, Celeste», dijo con una sonrisa tímida. «Espero que no te moleste que haya venido». Por un momento, Celeste no pudo hablar. Era como si una parte de su juventud perdida hubiera regresado para completar el círculo de su vida. «Roberto», murmuró finalmente, «no puedo creer que estés aquí. Cuando Octavio me contó sobre la ceremonia de hoy, supe que tenía que estar presente. No podía perderme el momento en que honras la memoria de tus padres de esta manera». Se acercaron lentamente, y Roberto la abrazó con la calidez de una amistad que había resistido 3 décadas de separación. «Quiero que conozcas a mis hijos», dijo Celeste, llamando a Paloma y Emilio. «Paloma, Emilio, él es Roberto, el chico de quien les hablé, del orfanato. El famoso Roberto», sonrió Paloma, estrechando su mano. «Mamá nos ha contado tanto sobre usted». «¿Cosas buenas, espero?», bromeó Roberto. «Las mejores», confirmó Emilio. «Dijo que usted le enseñó que la educación era el camino hacia la libertad. Y tu madre me enseñó que el amor verdadero significa querer lo mejor para alguien, incluso si eso significa dejarlos ir», respondió Roberto, mirando a Celeste con ojos llenos de comprensión y afecto. «Roberto», intervino Esperanza desde el piano. «¿Sigues tocando guitarra?». «Sí, señora. De hecho, traje mi guitarra. Pensé que tal vez podríamos tocar algo juntos, como en los viejos tiempos». «¿En los viejos tiempos?», preguntó Mercedes, intrigada. «Roberto me enseñó a tocar guitarra en el orfanato», explicó Celeste. «Decía que la música era el idioma universal del alma». «¿Y lo recuerdas?», preguntó Roberto, sacando una guitarra acústica de su estuche. «Solo hay una forma de averiguarlo». Roberto comenzó a tocar una melodía suave y familiar. Era una canción que habían inventado juntos cuando eran jóvenes, una melodía sin palabras que expresaba esperanza y sueños de futuro. Celeste cerró los ojos, y como por arte de magia, sus dedos encontraron las cuerdas correctas en el piano. La música llenó la casa como un abrazo cálido, conectando el pasado con el presente, la pérdida con la redención, el dolor con la sanación. Paloma y Emilio se miraron con lágrimas en los ojos, comprendiendo que estaban presenciando algo sagrado, la sanación final del corazón de su madre. «¿Listos para hacer historia?», preguntó Octavio cuando la música terminó. El centro de convenciones de la ciudad estaba abarrotado. Más de 1000 personas habían venido para la inauguración de la Fundación Mendoza Santillán, incluyendo reporteros nacionales e internacionales, representantes de otras organizaciones benéficas, funcionarios gubernamentales y docenas de jóvenes que serían los primeros beneficiarios de los programas de la Fundación. En el escenario, una gran pancarta proclamaba: «Fundación Mendoza Santillán, transformando vidas, honrando memorias, construyendo futuros». Cuando Celeste subió al podium para dar el discurso inaugural, el aplauso fue ensordecedor. Pero lo que más la conmovió no fueron los flashes de las cámaras o la atención mediática, sino ver las caras de los jóvenes en la primera fila. Huérfanos, estudiantes de bajos recursos, jóvenes en riesgo social que ahora tendrían oportunidades que ella había tenido que luchar por obtener. «Buenos días», comenzó, su voz clara y firme. «Hace exactamente 8 meses, yo era una empleada de limpieza que creía que su único valor estaba en mantener limpios los pisos de oficinas elegantes». Un murmullo de reconocimiento recorrió la audiencia. La historia de Celeste se había vuelto legendaria. «Hoy estoy aquí, no como la heredera de una fortuna, sino como la hija de padres que me enseñaron que la verdadera riqueza se mide en vidas transformadas, no en números de banco». Los aplausos interrumpieron su discurso. Mis padres, Eduardo Mendoza y Carmen Santillán, soñaban con un mundo donde cada niño tuviera las mismas oportunidades, independientemente de las circunstancias de su nacimiento. Durante 30 años, ese sueño estuvo enterrado junto con ellos. Hoy, lo resucitamos, señaló hacia la primera fila. Estos jóvenes que ven aquí representan algo más poderoso que cualquier herencia monetaria. Representan el futuro que mis padres visualizaron. Su voz se quebró ligeramente con emoción. La Fundación Mendoza Santillán no es solo una organización benéfica, es una promesa. Una promesa de que ningún joven tendrá que enfrentar solo las dificultades de la vida. Una promesa de que la educación estará al alcance de todos.
y una promesa de que el amor puede triunfar sobre la traición, la esperanza sobre la desesperación y la luz sobre la oscuridad. Los aplausos duraron varios minutos. Cuando finalmente se calmaron, Celeste continuó. Quiero agradecer a las personas que hicieron posible este momento. A mi tía Esperanza, quien nunca dejó de buscarme. A la hermana Magdalena, quien me enseñó que el amor incondicional existe. A Mercedes Santillán, quien guardó la verdad durante 30 años esperando el momento correcto para revelarla. A Octavio Herrera, quien se convirtió en más que un abogado, se convirtió en la voz de la justicia. Cada persona mencionada se puso de pie y saludó recibiendo su propia ovación. Pero sobre todo, continuó Celeste, su voz ahora llena de amor. Quiero agradecer a mis hijos, Paloma y Emilio. Los dos jóvenes se sonrojaron mientras la audiencia aplaudía. Durante años pensaron que tenían una madre que no podía darles mucho más que amor. Lo que no sabían es que me habían dado todo lo que una persona puede desear: propósito, motivación y la razón para levantarme cada mañana con esperanza. Paloma, dijo, dirigiéndose directamente a su hija, tu sueño de ser médica me enseñó que nunca es demasiado tarde para sanar heridas, incluso las que han estado abiertas durante décadas. Emilio, continuó, tu pasión por la justicia social me mostró que cambiar el mundo no requiere riqueza, sino coraje y determinación. Ambos jóvenes tenían lágrimas corriendo por sus mejillas. Hoy, mientras inauguramos esta fundación, no estamos solo honrando la memoria de Eduardo y Carmen Mendoza Santillán. Estamos declarando que su legado vive en cada vida que transformemos, en cada sueño que hagamos posible, y en cada joven que encuentre esperanza donde antes solo había desesperación. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró casi 10 minutos. Cuando Emilio subió al escenario para dar su discurso de estudiante, su voz temblaba de emoción, pero su mensaje era claro. Mi madre me enseñó que la verdadera nobleza no viene de la sangre, sino de las acciones. Hoy, cientos de jóvenes como yo tendrán la oportunidad de descubrir su propio potencial gracias a una mujer que eligió convertir su dolor en propósito. Después de la ceremonia, hubo una recepción en los jardines del centro de convenciones. Celeste se encontró rodeada de personas que querían conocerla, agradecerle y ser parte de la visión de la fundación. Pero el momento más especial llegó cuando se acercó un joven de unos 17 años, tímido pero determinado. Señora Mendoza, dijo nerviosamente, soy Andrés Villanueva. Fui el primer beneficiario de su beca universitaria. ¿Andrés? Sonrió Celeste. Qué gusto conocerte. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería civil. Quiero construir casas para familias de bajos recursos. Sus ojos brillaban con determinación. Igual que usted construyó esta fundación de la nada. No de la nada, Andrés. La construí del amor y eso nunca está vacío. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de haber donado toda su herencia? Celeste miró alrededor del jardín. Vio a Paloma hablando animadamente con otros estudiantes de medicina sobre programas de salud comunitaria. Vio a Emilio rodeado de jóvenes de su edad, planificando proyectos de servicio social. Vio a Esperanza tocando el piano para un grupo de niños huérfanos que habían sido invitados a la ceremonia. Vio a Roberto conversando con la hermana Magdalena sobre programas educativos, como si los años nunca hubieran pasado. Andrés, respondió finalmente, he aprendido que cuando das libremente, recibes abundantemente. Donando $800 millones, recibí algo que no tiene precio. Una familia completa, un propósito claro, y la paz de saber que estoy viviendo la vida que mis padres habrían querido para mí. El joven asintió, claramente inspirado. Además, añadió Celeste con una sonrisa traviesa, ¿sabías que una vida con propósito es la mejor venganza contra quienes trataron de destruirte? Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, la familia extendida de Celeste se reunió en el jardín de su casa para una cena íntima. La mesa estaba puesta para 10 personas: Celeste, Paloma, Emilio, Esperanza, Mercedes, la hermana Magdalena, Octavio, Roberto y 2 invitados especiales, Raúl Vázquez y el doctor Artemio Salinas. El doctor Salinas había sido liberado bajo libertad condicional después de confesar completamente y ayudar a las autoridades con información adicional sobre la conspiración.
Había pedido permiso para asistir a la cena como forma de pedir perdón personalmente. «Doctor Salinas», dijo Celeste cuando todos estaban sentados, «aprecio su valor al venir esta noche». «Señora Mendoza», respondió el anciano médico con lágrimas en los ojos, «he vivido 30 años cargando la culpa de lo que hice. No hay palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento». «Y sin embargo», respondió Celeste gentilmente, «su confesión fue crucial para obtener justicia completa. Eso cuenta para algo. ¿Cómo puede perdonarme tan fácilmente?» «Porque he aprendido que el perdón no es un regalo que le damos a otros, doctor Salinas. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos». Raúl Vázquez, el hijo del mecánico que había saboteado el auto, levantó su copa. «Quiero proponer un brindis», dijo, «por las segundas oportunidades, por la justicia que finalmente llegó, y por una mujer que nos enseñó que la grandeza verdadera está en cómo tratamos a quienes nos han hecho daño. Por Celeste», dijeron todos al unísono. «No», los corrigió Celeste, levantando también su copa, «por la familia, por la verdad, y por el amor que sobrevive a cualquier tormenta». Mientras brindaban, Roberto se acercó al piano y comenzó a tocar suavemente. Esperanza se unió desde su lugar en la mesa, cantando una canción de cuna que había cantado para Celeste cuando era pequeña. Mercedes y la hermana Magdalena aportaron sus voces, creando una armonía perfecta. Paloma y Emilio se miraron y sonrieron, comprendiendo que estaban presenciando algo más que una cena familiar. Estaban viendo la sanación completa de una vida que había estado fragmentada durante 30 años. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le susurró Paloma a su madre. «¿Qué? Que comenzó con alguien tratando de humillarte y terminó con cientos de personas siendo elevadas». Celeste abrazó a su hija. «Ese es el poder de convertir el dolor en propósito, mi amor». Mientras la velada continuaba, con historias compartidas, risas, lágrimas de alegría y planes para el futuro, Celeste sintió una paz profunda instalarse en su corazón. No era solo la paz de la justicia hecha o de la familia reunida. Era la paz de saber que había vivido una historia digna de sus padres. Ya muy entrada la noche, cuando los invitados se habían ido y solo quedaban los residentes permanentes de la casa, Celeste se sentó en el jardín trasero, bajo las estrellas. Roberto se acercó y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En círculos», respondió ella. «En cómo las cosas que parecen terminadas a veces solo están esperando el momento correcto para completarse». «¿Te refieres a nosotros?», Celeste sonrió. «Me refiero a todo, a mi relación con mis padres, que pensé había terminado con su muerte pero que ahora continúa a través de la fundación. A mi identidad, que pensé había perdido pero que en realidad estaba esperando ser redescubierta. A mi familia, que pensé que era solo Paloma, Emilio y yo, pero que resulta ser mucho más grande». «¿Y nosotros?», preguntó Roberto de nuevo, esta vez con una sonrisa. «Nosotros», dijo Celeste tomando su mano, «somos la prueba de que el amor verdadero no tiene fecha de expiración». «¿Eso significa que me darías una segunda oportunidad?». «Roberto», respondió Celeste, «creo que ambos hemos aprendido que las segundas oportunidades son en realidad primeras oportunidades disfrazadas. Somos personas diferentes ahora de lo que éramos a los 18 años. Mejores personas, espero. Definitivamente mejores personas. Y tal vez», añadió con una sonrisa traviesa, «eso nos hace perfectos el uno para el otro por primera vez». En ese momento, Paloma asomó la cabeza por la puerta trasera. «Mamá, llegó algo para ti por mensajería especial». Era un sobre elegante, con el sello oficial del gobierno. Celeste lo abrió con curiosidad, y su expresión cambió gradualmente de confusión a asombro. «¿Qué dice?», preguntó Roberto. Es una invitación del presidente de la República. Quiere honrarme con la Medalla Nacional de Honor Civil por contribuciones excepcionales a la justicia social y la filantropía». «¡Mamá!», gritó Paloma corriendo hacia ella. «¡Eso es increíble!». Emilio apareció detrás de su hermana, habiendo escuchado la conmoción. «¿La medalla más alta que puede recibir un civil?». «Parece que sí», murmuró Celeste, todavía en shock. «¿Vas a aceptarla?», preguntó Roberto. Celeste miró el sobre, luego a sus hijos, luego hacia la casa donde sabía que Esperanza, Mercedes y la hermana Magdalena estaban durmiendo pacíficamente. «La voy a aceptar», dijo finalmente.
pero no por mí. ¿Por quién?, preguntaron todos. Por todos los jóvenes que alguna vez fueron despreciados por sus circunstancias. Por todas las personas que trabajan honestamente en empleos humildes. Por todos los que han perdido su identidad y están buscando encontrarse a sí mismos. Y especialmente, su voz se quebró de emoción, por mis padres, que merecen ser recordados no por cómo murieron, sino por cómo vivieron. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de la casa. Esperanza apareció en la puerta, con el auricular en la mano. Celeste, es para ti. Es un reportero de CNN Internacional. Dice que quieren hacer un documental sobre tu historia. Celeste se rió. Dígale que llame mañana. Esta noche es para la familia. Mientras volvían a entrar a la casa, Emilio se quedó rezagado con su madre. Mamá, ¿alguna vez imaginaste que tu vida cambiaría así? ¿Sabes qué, mi amor? Creo que en el fondo siempre supe que estaba destinada para algo más grande. No sabía qué, no sabía cuándo, pero siempre sentí que mi historia no había terminado. ¿Y ahora? ¿Sientes que está completa? Celeste miró hacia atrás, hacia el jardín donde habían compartido la velada perfecta, luego hacia adelante, hacia la casa llena de familia y amor. No completa, Emilio, transformada, porque las mejores historias no terminan, evolucionan. Esa noche, antes de dormirse, Celeste escribió en su diario por primera vez en 30 años. Queridos padres, hoy honré su memoria de la forma más perfecta que pude imaginar. Su hija, la que creían perdida, se encontró a sí misma y encontró su propósito. La empleada de limpieza que fue humillada se convirtió en la voz de todos los que no tienen voz. La fortuna que ustedes construyeron con tanto amor ahora construye sueños para cientos de jóvenes. Y la familia que pensamos destruida está más unida que nunca. Mañana comenzaré un nuevo capítulo, pero esta vez sé exactamente quién soy y hacia dónde voy. Soy Celeste Mendoza Santillán, hija de Eduardo y Carmen, madre de Paloma y Emilio, sobrina de Esperanza, ahijada de Magdalena, y una mujer que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. El círculo se ha cerrado, pero la historia continúa. Y será una historia digna del amor que ustedes me enseñaron. Mientras cerraba el diario, Celeste sonrió. Por primera vez en 30 años, no tenía preguntas sin respuesta. No tenía dolor sin sanar. No tenía amor sin expresar. Tenía una vida completa, una identidad restaurada, una familia unida y un futuro lleno de propósito. El grito que había comenzado todo. ¡Solo sirves para limpiar el suelo!, ahora resonaba como un eco distante de una vida que ya no existía. En su lugar, había una sinfonía de voces agradecidas, vidas transformadas y sueños hechos realidad. La empleada de limpieza había desaparecido para siempre. En su lugar estaba Celeste Mendoza Santillán, filántropa, inspiración y prueba viviente de que el amor siempre triunfa sobre la traición. La luz siempre vence a la oscuridad. Y los finales felices no son solo para los cuentos de hadas. Son para quienes tienen el valor de transformar su dolor en propósito, su pérdida en ganancia y su historia rota en una obra maestra de redención.